Bien, comenzamos con la primera conferencia y una breve presentación de quien nos acompaña esta tarde. Alejandro Macarrón Larumbe, nacido en 1960 en Asturias, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y máster ejecutivo MBA por la Escuela de Negocios de Madrid Business School de la Universidad de Houston. Tras comenzar su carrera profesional como ingeniero de I+D en España y Estados Unidos, se dedica actualmente a la consultoría de estrategia empresarial. Ha trabajado, entre otras empresas, en Telefónica I+D, AT&T Bell Labs de Nueva Jersey, de Estados Unidos, y Passat, McKinsey & Company, A.T. Kearney, y actualmente es socio para España de la firma internacional de la consultora estratégica Otto & Company. En el campo demográfico ha realizado relevantes investigaciones y actividades de difusión sobre la baja natalidad y el envejecimiento de la población. En este campo puso en marcha y dirige la Fundación Renacimiento Demográfico y es coordinador del Observatorio Demográfico del CEA. Es autor, entre otras muchas publicaciones, de 2 libros de título inquietante. Uno es El suicidio demográfico de España, en 2011, y otro Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. El título de la conferencia de Alejandro es Demografía, Seguridad y Patriotismo. Adelante, Alejandro. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes a la conferencia y sobre todo al Alfonso Carlos primero por invitarme y por organizar estas sesiones, las cuales por motivos familiares pues no me he desplazado hasta Sevilla, pero por lo menos puedo compartir, gracias a las nuevas tecnologías, con vosotros lo fundamental que yo podía transmitir, ¿no?, con ustedes. Realmente la demografía es la base de una sociedad humana y refleja a su vez pues los valores, la estructura, es un poco causa-efecto. Hay diversas cosas que son causa y efecto a la vez de cosas que están pasando. En función de ese sustrato pues se configuran formas de comportarse, hay riesgos, para lo que estamos hablando en concreto vamos a hablar hoy de seguridad y patriotismo, hay riesgos, hay oportunidades, se generan pautas que a su vez influyen en la demografía futura. Entonces vamos a hacer un repaso de todos los principales datos y ángulos que yo creo que influyen en este tema de la conferencia. Los datos en parte son bastante duros, pero creo que son los que son. Y las cosas, aunque sean duras, más vale conocerlas y actuar con ellas. No creo que estemos en una situación irreversiblemente perdida en nada, pero hay muchas cosas que no van bien. Como veremos, no van bien. Yo no soy en absoluto derrotista, pero tampoco, por desgracia, hay razones para el optimismo, por lo que veremos. Entonces, solemos empezar, todos los que damos conferencias de demografía, con la frase del creador de la sociología, ¿no?, del Comte, que decía que la demografía está en el destino. Luego yo suelo añadir estas 2 frases, una de un socialista moderado, Michel Rocard, que dijo hace 30 años pues, que la mayoría de las partes de los estados de Europa se están suicidando por su mala demografía, por su baja natalidad, suficiente natalidad, y sin tan siquiera ser conscientes de ello, porque la demografía opera muy lentamente, ¿no? Que un año nazcan pocos niños no tiene prácticamente efecto en la vida general, ¿no? 2 años nacen pocos niños, va habiendo cada vez más años con pocos niños, pero no se van notando de un día para otro y sin embargo tiene unos efectos muy duraderos, ¿no? Y luego una frase que es de Juan Velarde, tal vez el decano de los economistas españoles, decía que ¿qué futuro tiene un país de viejos? Realmente esto lo puede decir cualquiera, ¿no? Lógicamente aprovecho que Juan Velarde es una persona con prestigio para ponerlo en su boca, pero realmente es así, ¿no? Un país de viejos necesariamente no tiene futuro y tiende a desaparecer si no nacen niños. Esto no es una cosa que pasa solamente en España, o sea, en Europa y medio mundo, que hay una fecundidad inferior a la necesaria para el relevo generacional. Se llama fecundidad al número de hijos medio por mujer, también por hombre, pero no se suele medir por mujer. Entonces, si esa fecundidad es inferior a un poquito más de 2 hijos por mujer en países desarrollados en los cuales la mortalidad infantil es muy pequeña, pues la sociedad tiende, ya lo veremos en qué medida, tiende a tener cada vez menos personas, a ser una sociedad cada vez más envejecida. Pero como además vivimos cada vez más, el envejecimiento que se produce en la sociedad es cada vez mayor. Antes se tenían muchos niños y la gente vivía mucho menos, ahora tenemos muchos menos niños y vivimos más, por lo cual son sociedades que tienden a envejecer mucho. Esto se le ha llamado invierno demográfico o suicidio demográfico.
Pasa sobre todo en algunos países más que en otros, en concreto España, Alemania, Italia, Japón, sudeste asiático, pero en general es algo generalizado, como decía, ¿no? La gente cree que esto va a afectar sobre todo a las pensiones, pero realmente afecta a muchas más cosas, ¿no? La economía en su conjunto estaría estructuralmente lastada, la democracia tiende a ser una democracia dominada por los jubilados, a una gerontocracia, no en el sentido clásico griego de gobierno de los sabios ancianos, ¿no? Sino de la gente que tiene pues, voto a favor de su pensión, ¿no? La mayoría del voto, un núcleo muy importante de votantes es el voto jubilado. La vida afectiva, esto es muy importante, no solo de cambio del hombre, ¿no? La vida afectiva se ve muy dañada por la soledad y una soledad creciente, porque la gente pues, tiene cada vez menos niños, tiene menos hermanos o no tiene hermanos, tiene menos parientes, también al haber mucho divorcio, que además es causa de que se tengan pocos niños, hay una soledad creciente en todo Occidente. Luego tendemos a la irrelevancia en el mundo, tanto España como Europa, y lógicamente tendemos a la extinción si siguen sin nacer niños, ¿no? En paralelo a esto, que es lo que está pasando, por así decirlo, con la población española nativa autóctona, en los últimos 25 o 30 años España ha recibido una cantidad enorme de extranjeros. Tenemos unos 7 millones y pico de extranjeros viviendo en España, la gran mayoría no europeos, pero también hay bastantes europeos, tanto occidentales como orientales. Hay 7 millones y pico y además han tenido aquí bastantes niños. Mi estimación es que cerca de 9 millones de personas en España son o nacidos en el extranjero o hijos de extranjeros, ¿no? Eso amplía muchísimo la diversidad a nivel cultural y, como veremos, plantea cuestiones también relativas a la seguridad por diversas razones, ¿no? La demografía en España ha pasado de ser un motor de la economía, una demografía joven y creciente, impulsa la economía, impulsa la sociedad, y una demografía menguante pues, es como una carcoma, ¿no? En un pueblo, una aldea que se va quedando abandonada y solo van quedando los viejos, pues lógicamente es una sociedad sin futuro y solamente pues, tiende a extinguirse, ¿no? Esto es un tema, hay una dinámica a la que ya es seguro que en los próximos 20 años o 30, por ejemplo, va a haber un envejecimiento creciente por los niños que no han nacido. Si ahora mismo, mañana, en fundaciones como la mía, convenciésemos a la sociedad española, volvéis a tener pues, el doble de hijos de los que tiene ahora, pues las perspectivas de futuro serían mucho mejores, pero esos niños no podrían entrar en la población activa hasta dentro de 25 años aproximadamente. O sea que en los próximos 20 a 30 años está garantizado que vamos a una sociedad muy envejecida. Y eso, he dicho, suponiendo que naciesen más niños ahora, que no hay ninguna evidencia de eso. Por lo cual, sí o sí vamos a una sociedad muy envejecida y a eso nos tenemos que adaptar en todo caso. Lo que pasa es que no debemos resignarnos, ¿no? Hay gente que dice que esto ya es irreversible, que hemos llegado a un punto de no retorno. Creo que eso es derrotismo actualmente y no nos lo podemos permitir, y además el derrotismo te lleva a la derrota muchas veces por la profecía que se autocumple, no porque realmente no pudieses evitar esa derrota, ¿no? Como digo, necesitamos más nacimientos y además necesitamos adaptarnos de momento a la falta de nacimientos. Vamos a ver si pasamos, estamos con los problemas a ver un momento. Yo me metí, yo empecé en este asunto. Yo no me dedico, como he visto en mi presentación, yo no soy demógrafo universitario, de titulación universitaria, sino que soy analista demográfico de facto, porque empecé a estudiarlo, me apasionó el tema y sobre todo me apasionó el que era un problema tremendo, ¿no? Yo empecé más o menos por esta gráfica, que luego he ampliado un poquito, pero esta es la gráfica de los nacimientos en España desde 1858, por cierto, en época donde había las carlistas, ¿no? En esas mitad del siglo XIX. Entonces, en aquella época en España nacían, desde aquella época hasta hace 40 y pico años, todos los años nacían de 600.000 a 700.000 niños, ¿no? La mitad de la gráfica hay un punto, que es el punto más trágico de la historia de España en los últimos 200 años, que es el final de la Guerra Civil, cuando una España está absolutamente destrozada, y aún así entonces nacían más niños que ahora, con mucha menor población. La parte derecha de la gráfica se produce una distorsión, que es la llegada de muchos inmigrantes que tienen más niños en promedio que los españoles y además son más jóvenes, están en edad de tener niños, con lo cual se produce un repunte de nacimientos a partir del año 1999-2000, que dura 8 o 9 años, es lo que se ve en azul, pero se ve que también cae, ¿no? Vuelve a caer, ¿no? Entonces, como veis, nacen ahora muchos menos niños que en el peor momento de los últimos 200 años, pero que había entonces mucha menos población. Cuando la Guerra Civil en España vivían 20 millones menos de personas
y al principio de la gráfica, que nacen 600 y pico mil niños, pues España tenía a lo mejor 15 millones de habitantes, ¿no? Creo que eran en torno a 15 a mediados del siglo XIX. O sea, eso quiere decir que la tasa de nacimientos en proporción a la población era mucho mayor que ahora, ¿no? El hecho de que naciesen más niños que ahora durante la Guerra Civil es un argumento de primerísima para sostener que el problema de natalidad no es un problema de que ahora haya mucho paro o precariedad laboral, que son problemas reales de la sociedad española, porque estaba mucho peor España entonces y sin embargo se tenían más niños, ¿no? Por ponernos en referencias históricas, ahora mismo seguramente están naciendo, el número de nacimientos que se producen en España no se veía desde el siglo XVIII, y si nos fijamos son los españoles nativos autóctonos, los cuales mi estimación es que nacieron unos 244.000 niños el año pasado, nada más, de madres españolas. Estamos en niveles que a lo mejor son del siglo XVII o XVI, con muchísima menos población. Es verdad que antes se morían muchos niños, ahora no se muere prácticamente ninguno. O sea, es decir, que ahora los niños, por así decirlo, en lenguaje coloquial, hunden mucho más que antes, porque antes, por desgracia, la mitad no llegaban adultos, pero aún así las proporciones son impresionantes, ¿no? A ver, un momento, a ver si pasa ahora, que está esto. A ver, se me está estancando, no sé por qué no pasa más. Las diapositivas, vale. Siguiente diapositiva, no sé por qué. Lo pasa, hemos hecho pruebas antes, a ver, un momento, ahora. La fecundidad, como decía, comentaba, es la fecundidad, el número de hijos por mujer. Es una forma de medir como qué intensidad reproductora hay en una sociedad, cuántos hijos se tienen, en promedio, y entonces en sociedades en las cuales la mortalidad infantil era muy alta, como las tradicionales, hacia 1880 en España la mitad de los niños que nacían no llegaban a cumplir 12 años, morían antes de los 12 años, por tanto, o se tenían muchos niños o la sociedad rápidamente decaía, ¿no? Y tendía pues, a la extinción, ¿no? Entonces, eso genera una cultura con unos valores, en nuestro caso cristianos, pero hay sociedades que no son cristianas y que tenían también muchos niños, por supuesto las musulmanas, pero sociedades, los chinos, que son sociedades que tienen otro tipo de religiones, a lo mejor un poco menos intensas que las religiones bíblicas, y sin embargo tenían muchos niños, ¿no? Entonces, todas las sociedades tenían muchos niños, porque si no, pues no habrían perdurado, ¿no? Es una forma de razonar por qué hay cosas que pasan. Si no fuesen así, no existiríamos, ¿no? Y entonces, como veis, esa fecundidad empieza a caer, ya desde 1900 estaba cayendo. De hecho, esta gráfica, con datos un poco anteriores, si la ascendiese a principios final del siglo XIX, ya había empezado a caer, pero caía más la mortalidad. Empezaba a caer, empezaba a haber mejor higiene, mejor alimentación, la medicina estaba mejorando. Entonces, como descendía la mortalidad infantil y juvenil más que, y en todas las edades, pero sobre todo en estas, donde era una verdadera masacre lo que había en las sociedades tradicionales, pues la población crecía, ¿no? Y crecía mucho, o tendía a crecer, ¿no? Pero como veis, hay un punto que lo he puesto ya en rojo, a partir en España en concreto del año 1981, en el cual se entra en un territorio negativo en cuanto a reproducción, que es el menos de 2,1 hijos por mujer, y ahí estamos desde hace aproximadamente 40 años y además bastante por debajo. Entonces, eso lo que genera, ahora veremos, a ver si pasa en la siguiente transparencia que estoy teniendo, por decir, problemas de que pasen. A ver, un momento. Ahora, a ver. No. Es el resultado de lo que está pasando en España en concreto, con esa baja fecundidad, es lo que veis aquí. Esto es la diferencia entre nacimientos y muertes de la población total, está en azul, y sin contar la aportación en bebés de los inmigrantes, que aportan más, los inmigrantes aportan más bebés de los que se mueren ellos, porque ellos son más jóvenes en general y tienen más niños, ¿no? Pero aún así también es negativo el balance total, ¿no? En miles, esto es el balance en miles, lo que esto se llama el crecimiento natural o saldo vegetativo de una población, crecimiento cuando hay crecimiento, pero aquí es de crecimiento natural, o sea, esto sin tener en cuenta flujos migratorios, y como veis, la tendencia es francamente mala, ¿no? Aquí hago el símil que si España fuese una empresa, los nacimientos fuesen los ingresos y las muertes fuesen los costes, pues la empresa estaría en pérdidas crecientes, ¿no? Se estaría comiendo su capital. ¿Cómo opera esto para que lo entendamos, ¿no? Cuando el número de hijos por mujer es 2,1, donde ahora mismo hay 100 jóvenes, dentro de 30 años aproximadamente volverá a haber 100 jóvenes, ¿no?
porque los que pueden tener ahora niños tendrán un número suficiente, igual más o menos a los que son, ¿no? Quitando algunos que se mueren por el camino, por eso hay que tener un poquito más de 2 hijos por mujer, te falta 2,1, porque además también nacen un poco más de hombres que de mujeres, aunque luego los hombres tienen más tasa de mortalidad a cualquier edad. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea, que está en azul, en esta gráfica, en España y en Asturias. De forma aproximada, esto es lo que va a pasar y que ya está pasando en las décadas anteriores. Es que donde ahora haya 100 jóvenes europeos de la Unión Europea, dentro de 30 años aproximadamente, o hacia el 2060, quedarían 68, españoles quedarían 56 y asturianos, pongo ahí Asturias no porque yo sea asturiano, sino porque es la región de España y de Europa con menos número de hijos por mujer, aunque ahora Canarias le está quitando ese puesto, ese indeseable puesto. Entonces, como veis, se produce un decaimiento de la población joven alucinante. Luego, al cabo, si dentro de 30 años hay menos gente de 20 a 40 años, pues dentro de 50 años serán los de 40 a 60. ¿No? Todo es un poco como una onda que se va propagando por las edades. La sociedad va quedando cada vez más envejecida. Asturias, en concreto, pues tal como va, si no aumenta el número de hijos por mujer y no hubiese saldos migratorios ni positivos ni negativos, siempre, ahora mismo la sociedad española, que siempre ha sido España un país de inmigrantes, los últimos al menos 200 años, España es un país más pobre que el resto de Europa y los españoles iban más a Europa de lo que venía aquí gente. En los últimos 30 años recibimos inmigración y la gente cree que vamos a recibir inmigración indefinidamente. No es así. Un país o una región envejecida y estancada no recibe inmigración, de hecho se le va gente, ¿no? Y eso pasa, de hecho, en las regiones más envejecidas de España, como Asturias. Desde luego hay más españoles que se van de Asturias de los que van allí, ¿no? Entonces, como decía, Asturias tiende a perder el 90% de su población joven, ya ha perdido mucha, pero es que España perderíamos el 78%. Realmente esto es una matemática bastante elemental, o sea, si nacen la mitad de la gente que hace falta para el reemplazo, pues habrá la mitad de gente. Y luego 30 años después, una generación después, esa mitad será la mitad de la mitad, será la cuarta parte, ¿no? En Europa está pasando algo parecido a España. Esto es el saldo vegetativo de nacimientos menos muertes en Europa. En azul es el total y en amarillo es de la gente nacida en la Unión Europea, de madres nacidas en la Unión Europea, ¿no? Y las muertes de personas nacidas en la Unión Europea. Y como veis en miles, pues ya estamos prácticamente en un saldo, estamos perdiendo 1 millón de europeos. Pero estos son fenómenos exponenciales, o sea, esto tiende a acelerarse y ser cada vez más intenso. Lo primero que se nota en lo que llamamos invierno demográfico es en la falta de jóvenes, ¿no? Entonces, en concreto, un segmento absolutamente vital para una sociedad es la gente de 20 a 39 años, de 20 a 40 años, es la gente que está, por cierto, la que está en edad de tener hijos, donde se tienen prácticamente todos los niños ahora, y que es fundamental para el mercado laboral, es la savia joven, es el núcleo más importante. Bueno, toda la población es importante, pero que es un segmento vital. Bueno, pues ahí veis la pérdida que ya hemos tenido absolutamente espeluznante de población nacida en España en solamente 20 años, ¿no? Encabezada, por cierto, por Vizcaya, seguida de Asturias. El País Vasco acusa el efecto brutal que tuvo sobre todo los llamados años de plomo del terrorismo, los primeros 20 años, en los cuales cayó la tasa de fecundidad de una forma especialmente abrupta, cayó en toda España, pero hay más. Y además se fue gente, ¿no? Se fueron unas 200.000 personas, el famoso exilio vasco, que fue aproximadamente el 10% de la población, con lo cual Vizcaya ha perdido, en solo 20 años, ha perdido el 50% de su población de 20 a 40 a 39 años nacida en España, o sea, de los vascos autóctonos y de los vascos hijos de gente de otras partes de España. Pero vamos, realmente en cualquier provincia que miremos, quitando algunas pocas, a la parte de extremo derecha de la presentación está Guadalajara y Toledo, que viven del efecto Madrid, y por cierto Andalucía está menos mal que el resto de España y sobre todo ha estado menos mal. Y Sevilla, en concreto, ha sido una de las provincias con mayor fecundidad de España y se nota. Tienen poblaciones menos envejecidas y eso que tiene mucha migración. Por ejemplo, yo comparo, ahora que se habla tanto de la España vacía, a mí me gusta mucho comparar Jaén con Soria o con Zamora, ¿no? Jaén tiene muchísima inmigración, pero ha tenido y tiene todavía más niños que en media que esas otras provincias. Y por tanto, aunque pierde población, ha perdido población por inmigración, en gran parte lo compensó con natalidad. Sin embargo, si no tienes una natalidad muy baja y encima tienes inmigración, claro, ya mueres directamente. A Madrid, por ejemplo, le salva el que, como
pues es el centro, va muy bien, o sea, tiene por una serie de razones, pues atrae población, eso le salva, por así decirlo, de la quema en gran medida. También Málaga, en concreto en Andalucía, va especialmente bien, está trayendo población, Baleares, en las pocas provincias que atraen bastante población en España. Entonces, el envejecimiento de la población se mide franjas de edad, y aquí he puesto, esto es una conferencia que di en el Ateneo de Madrid, que era una institución que tenía casi 200 años. Entonces dije, voy a hacer un ciclo de 200 años de cómo sería la población española por franjas de edades. Entonces, lo primero que puse es de 1857, 1857 es el primer censo moderno en España, es lo que se ve en verde en esta gráfica. Pues, como veis, hay un 36% de la población eran menores de 16 años y el 42% tenían de 16 a 40. O sea, el 78% de la población tenía menos de 40 años. Es una sociedad muy joven, en la cual, por cierto, eso propicia, y lo veremos también en lo negativo, el que haya más conflictos, no hay guerras, ¿no? Y esa sociedad, como veis, las franjas de edad, según van pasando los años, vamos a 1910, en naranja, pues van creciendo otras franjas de edad, todavía hay un porcentaje muy alto de jóvenes, pero según nos vamos desplazando van aumentando los mayores, el peso de los mayores, la gente de 41 a 60 años no para de crecer, hasta que lo último que se ve es una proyección a futuro, no es ciencia exacta, las proyecciones son lo que pasaría si nada cambia, y entonces curiosamente ya el futuro lo único que crecerá en la última franja de aquí a los próximos 30 a 40 años es la gente de mayores de 60 años, de 60 y sobre todo los de 80. O sea, como veis, es una sociedad que tiende a envejecer mucho, en la cual en los últimos 150 años lo que ha tendido es a que aumente la franja de edad intermedias o medianas y luego las muy mayores, ¿no? A ver, sí, a ver si con esto a pasar si me deja. A ver. Bueno, pues está. En Europa, esto está pasando no solamente en España, está pasando en toda Europa, como decía. Esta transparencia muestra lo que se llama la edad mediana de la población. La mediana de lo que divide en dos mitades iguales, ¿no? O sea, si la mitad de la gente tiene 40 años o menos y la otra mitad tiene 40 años o más, eso sería la mediana de edad de la población. Entonces, como veis, pues se produce un incremento tremendo en solo 40 años. Esto tiene proporciones históricas, ¿no? Se ha producido, en concreto en España, un incremento de la edad mediana. Hemos pasado de que la mitad de la población tenía 30 años o menos en el año 78, a que ahora es casi 44, y sin contar inmigrantes, los españoles autóctonos estamos en prácticamente 46 años o más, ¿no? Pero ha pasado en los demás países. Esto nos puede parecer, a lo mejor no nos cuesta comprender lo que significa, pero es un envejecimiento bestial de la población en un porcentaje, en unos años muy escasos, en pocos años, y eso tiene consecuencias muy importantes, ¿no? ¿Qué pasaría con la población española si nada cambia? Las predicciones, como decía, no son predicciones, esto no es una bola de cristal, es decir, ¿a dónde vamos, no? Si tú vas con el coche en una dirección y al final hay un precipicio, pues tú puedes decir que si no cambias de dirección o frenas, te vas a quedar por el precipicio, ¿no? Bueno, pues la sociedad española, si no aumentase, no viniese la tasa de fecundidad, si no hubiese ni emigración ni inmigración, y la mortalidad siguiese disminuyendo, como en las últimas décadas, siguiese creciendo la esperanza de vida, que sigue creciendo desde hace muchos años a un ritmo más o menos parecido de 2,5 años por década, pues España perdería aproximadamente la mitad de la población total de aquí a fin de siglo, unos 80 años. Es que la población en edad laboral caería a la tercera parte aproximadamente, salvo que se atrase mucho la jubilación, ¿no? Una población humana tiene, por así decirlo, tres grupos de edades, ¿no? La gente que trabaja, que es la mayoría, o por lo menos todavía es la mayoría, en el futuro no lo será. La gente que trabaja, que es la que produce riqueza para ella misma y para los demás, y que además cuida a los mayores y a los niños, ¿no? Los niños, que son el futuro, y los jubilados, que son pues los que trabajaron antes, a los cuales tenemos el deber moral de mantener. Claro, una sociedad en la cual tienes un porcentaje muy alto de personas en edad laboral y un porcentaje muy alto de niños, pues una sociedad que crea mucha riqueza y que además en el futuro va a crear mucha riqueza. Una sociedad que lo que tiene sobre todo son mayores, pues una sociedad que tiene más pasado que futuro. Y esto es lo que pasaría más o menos con la sociedad española. Luego, en siglos futuros, si todo siguiese, claro, esto es
es un poco vacío, ¿no? Hablar de qué pasa en 2200 o 2300. 2100 no está tan lejos, 2100 es algo que verán nuestros hijos o nietos, seguiría menguando, que la población perderíamos pues una cuarta parte más, pues 3/4 partes de la población cada siglo, ¿no? Sería realmente una sociedad súper envejecida y menguante, ¿no? Con la población española que llamaríamos autóctona, ¿no? Si no hubiesen venido inmigrantes hasta ahora y no viniesen en el futuro, esto es lo que pasaría, y no nos hubiésemos mezclado, que también hay matrimonios mixtos, por supuesto, aunque son muy minoritarios. La gran mayoría de la inmigración tiene relaciones endogámicas, ya lo veremos, o sea, se casan entre ellos, no se integran en ese sentido. Supongo que no es fácil, pero es lo que es. Entonces, con la sociedad española, esto es lo que ha pasado ya desde 1977 hasta ahora, y lo que pasará si nada cambia, ¿no? Si seguimos con la fecundidad que había este año, en concreto en 2019. En total, tenemos la población total en la parte de la derecha, de la izquierda, perdón, en la transparencia. Pasaríamos, la sociedad española ha crecido un poquito, los españoles en los últimos 40 años, por inercia de que teníamos muchos más nacimientos que muertes cuando murió Franco y cuando empezó la democracia, y luego empezó a caer la natalidad, pero ya estamos, ahora mismo ya estamos decreciendo y tendemos a decrecer y acabaríamos el siglo con solamente unos 16 millones, con esa abstracción de que no viniesen inmigrantes o que no nos mezclásemos con ellos, de 16 millones de españoles autóctonos. Pero es que sería el porcentaje de ellos que tendrían 65 años o más, serían casi la mitad, ¿no? Como veis ahí, lo que ha crecido muchísimo en los últimos 40 años ha sido todo el crecimiento de población se ha producido en población mayor de 65 años prácticamente, y en población laboral también, porque lo que hay es un decrecimiento tremendo de menores de 20 años, ¿no? Hemos perdido ya casi la mitad de los menores de 20 años que representan el futuro, ¿no? Y perderíamos a lo largo de este siglo, bueno, que sería una cosa alucinante, ¿no? Porque a final de siglo solamente habría unos 16 millones de españoles, entre comillas, autóctonos o hijos de españoles de los de ahora, descendientes, y solamente 1,6. Eso es alucinante, ¿no? Evidentemente esto no será así, porque los inmigrantes que han venido, pues la inmensa mayoría se van a quedar y nos mezclaremos y posiblemente vengan más, pero da una idea de lo que, entre comillas, el pueblo español clásico hacia dónde iría, ¿no? Es verdaderamente impresionante. Y si no viniese inmigración, e insisto, una sociedad estancada no atrae inmigrantes, la gente le puede gustar más o menos que vengan muchos inmigrantes, pero una sociedad en el mundo moderno que no atrae inmigrantes es una sociedad estancada. La soledad, como comentaba, esto no es un problema solo económico, esto tiene consecuencias económicas, pero la soledad, el porcentaje de españoles que viven en hogares con muy poca gente es cada vez mayor. En esta gráfica lo que se ve es el número de personas con las que vive cada habitante, cada español. Entonces, la gente que vivía sola en 1970, hace 50 años, cuando hubo un censo de población, era menos del 2%, menos de 1 de cada 50 españoles vivía solo, y ahora ya es el 11, que ya estaremos por el 12, se ha multiplicado por 6 el porcentaje de españoles que viven solos, ha aumentado mucho el porcentaje de personas que viven solo con una persona, y también con 2, y como veis, ha disminuido prácticamente totalmente los hogares muy numerosos. El 10% de los españoles vivían con 7 personas adicionales, típicamente hijos o hermanos, más a lo mejor uno de los padres o los dos de alguno de los miembros del matrimonio, ¿no? Había muchísima gente que vivía con 6 personas, y ahora estamos. Entonces, la soledad es realmente uno de los azotes de la sociedad moderna, y además es una cosa que, como ya veremos, no se soluciona con inmigrantes, ¿no? Cuando la gente dice que no pasa nada si tenemos niños, que ya no hay inmigrantes, pues la sociedad no se soluciona con inmigrantes. Y por cierto, la sociedad no solamente es muy dura, sino que es cara, porque en los hogares donde viven varias personas se comparten gastos, ¿no? El gasto por persona es menor, hay una compartición de espacio, de gasto fijo de luz, un coche que desplaza a muchas personas consume mucho menos gasolina por persona transportada que cuando solamente llega uno. Ahora que estamos tan preocupados por temas ecológicos, ha habido ciertas penalizaciones incluso a vehículos de familias numerosas, pero los vehículos de familias numerosas son los que menos gasolina consumen por persona transportada. ¿Podemos subrayar el declive demográfico autóctono solo con inmigración sin más natalidad? No, solo parcialmente. En ningún país del mundo la solución está siendo solo la inmigración. Y además, las razones son muy claras. En el mundo hay una oferta virtualmente ilimitada de personas poco cualificadas que querrían venir a Occidente, pero en los países necesitamos de los dos tipos de mano de obra, la cualificada y la no cualificada.
y cada vez más de la cualificada, en sociedades muy tecnificadas y de alta productividad. Desde luego, no llegarán, es muy dudoso que lleguen suficientes inmigrantes con la cualificación necesaria. Los que tenemos ahora mismo en España, la inmensa mayoría son poco cualificados. Y luego hay un problema adicional, es que en los estados de bienestar como el nuestro, los cuales no se dejan de atrás, garantizar unos mínimos para cualquiera que viva aquí, pues eso atrae a muchos más inmigrantes de los que necesitamos. Teóricamente la inmigración debe venir cuando hay una falta, hay pleno empleo, tanto de españoles como de extranjeros, y hace falta más mano de obra, las empresas necesitan mano de obra, y no hay, pues que venga de donde sea, ¿no? que pueda desempeñar puestos de trabajo. En España tenemos unas tasas de paro enormes de españoles y alucinantes de extranjeros, y sin embargo siguen viniendo muchos inmigrantes, ¿no? Lo cual indica que están siendo atraídos no por oportunidades laborales principalmente, sino por la expectativa de que si no consiguen trabajo hay una red fantástica de protección social. El problema es que como nada es gratis, esa red fantástica de protección social hay que pagarla. Eso tiene un efecto tremendo sobre el contribuyente y sobre la economía, ¿no? Luego, por supuesto, hay posibilidades de que haya integración mala o deficiente por razones de índole sociocultural. Vemos que está pasando ya en muchas partes de Europa. Tampoco la inmigración evita el envejecimiento social, solo lo ralentiza, también envejece, también acaba cobrando pensiones, por así decirlo, lo aplaza, o sea, no lo frena, hace que vaya más lento el incremento del envejecimiento, pero no lo frena en absoluto. La sociedad española ha seguido envejeciendo muchísimo, a pesar de que ha habido mucha inmigración, solo que es verdad que a un ritmo menor, pero a futuro envejecerá incluso posiblemente más, porque el inmigrante que ha venido ahora, dentro de 20 años o 30 años, también cobrará pensión. Aporta, la inmigración que tenemos, como es mucho menos cualificada, aporta un poco en impuestos y cotizaciones sociales, aporta mucho menos. O sea, eso de que el inmigrante no va a pagar las pensiones, o sea, el inmigrante que trabaja, bienvenido sea, y es uno más en la familia, en la gran familia que llamamos España, y perfecto. Pero no podemos hacer unas falsas ilusiones porque la cualificación promedio es muy baja y además muchos están en paro, y no por culpa suya, sino por un sistema que atrae muchos problemas que necesitamos y que también disuade de trabajar a muchos españoles de clase media baja que viven en zonas rurales, las cuales con un subsidio te dan para vivir razonablemente si tienes la casa pagada, cosa que no pasa en una gran ciudad. Pues eso está generando unas bolsas de paro que, insisto, no se conocen en otros países, ¿no? Y luego hay temas muy económicos que no solucionan la inmigración, ¿no? Como la escasez de hermanos, de hijos, la vejez en la soledad, ¿no? Yo de mayor, si soy, cuando sea viejo y si no he tenido hijos, pues no puedo importar un hijo del extranjero. Un inmigrante no puede ser mi hijo, ¿no? No puedo importar, hay muy pocas adopciones internacionales, no puedo importar, si solamente tengo un hijo, no puedo importar un hijo para que sea hermano de mi hijo, ¿no? O sea, tengo otro hijo o será hijo único, ¿no? Y luego es muy importante el tema de inmigración, no mezclar auxilio humanitario, que es con los auténticos refugiados, con la inmigración. Son cosas que no debemos mezclar, ¿no? Se dice muchas veces que vengan refugiados que encima siguen inmigrantes. No, si tenemos una tasa de paro tremenda, pues los refugiados tendremos que acogerlos por razones humanitarias o no, en función de cómo se gestione eso, pero no por razones laborales, ¿no? Vamos a empezar a hablar ya un poco más del núcleo duro de esta conferencia, que es el tema de la defensa y la seguridad, ¿no? Desde luego, sin más materia, acabaremos desapareciendo y yendo a una sociedad muy envejecida con un empobrecimiento económico. Por tanto, lo primero que puede pasar es que si tenemos que pagar mucho dinero en pensiones, sanidad y dependencia, que ya pasa, va a haber menos dinero, ya cuesta, España gasta poco en defensa, en seguridad pues cada vez menos, ¿no? Porque el presupuesto, todos los recursos económicos son limitados, y si los dedico a una cosa, pues no los dedico a otra, ¿no? Si tengo una población laboral menguante y tengo una población de jubilados creciente y los votantes son sobre todo jubilados, pues va a haber menos dinero para defensa, ¿no? Vamos a tener, sin embargo, a efectos internacionales, como decía, esto está pasando también en Portugal, pasa en Francia, aunque menos, es invierno demográfico, pero pasa mucho menos en nuestros vecinos como Marruecos o Argelia, ¿no? Tienen mucha más vitalidad demográfica. Si todos los países envejecen a la vez, pues su relación de fuerza, su correlación relativa de potencia, pues no cambia por demografía. Pero si tienes un país que envejece mucho más que su vecino, entonces sí cambia, ¿no? Desde luego va a haber una presión migratoria de África tremenda, porque hay un crecimiento explosivo de la población de África, que se debe sobre todo a la caída de la mortalidad infantil y juvenil también ahí. También en África está cayendo la natalidad, pero todavía mucho menos que en Europa, ¿no?
Y luego, una cosa que pasa a nivel global, y veremos también, hablaremos un poco de seguridad a nivel global, pues es que los países, todos los países están tendiendo a converger en productividad. La productividad es la clave de la riqueza, o sea, si no produjésemos mucho más en media que hace 500 años, no seríamos mucho más prósperos que entonces. Entonces, ¿qué pasa con la igualación de productividad? Gracias a la globalización, a las tecnologías de información, a que están saliendo por fin del subdesarrollo, los países del tercer mundo ahora los llamamos emergentes porque realmente están emergiendo, pues lo que sucede es que su número en el pasado, cuando había dos sociedades, ¿no? Si uno tenía el doble de personas, tenía el doble, por así decir, de potencia, ¿no? de influencia, de capacidad, si hubiese una guerra, ¿no? bélica, a igualdad de otros factores. En los últimos siglos, cuando Europa tuvo un avance enorme en ciencia, en instituciones, el capitalismo como forma de organizar la producción, que genera una productividad tremenda, pues aunque era una minoría de la población mundial, eso le permitió pues, realmente dirigir el mundo, ¿no? Porque multiplicaba su población por su productividad. ¿Qué pasa ahora? Pues que como la productividad se está igualando en todos los países, pues la potencia demográfica de los países vuelve a ser lo decisivo. Entonces veremos, por ejemplo, la relación entre China y Estados Unidos. Si China tiene 4 veces la población de Estados Unidos, si en China se iguala la productividad con la de Estados Unidos, tiende a tener 4 veces su PIB, ¿no? Económico y también finalmente el militar, ¿no? También en el futuro vamos a tener un problema, si te hacen menos jóvenes, pues habrá menos personas que puedan ingresar en las Fuerzas Armadas, hoy día profesionales, pero sigue siendo menos donde encontrar reclutas, y desde luego hay que gestionar una mucha mayor diversidad étnica y cultural religiosa en ella, ¿no? Y eso va a generar pues, retos, ¿no? Que pueden ser no fáciles de abordar, ¿no? Va a haber un envejecimiento de plantillas, también eso está pasando, ¿no? Está pasando ya en la Fuerza de Seguridad. Leía, por ejemplo, hace poco, pues, en Zamora es una de las provincias más envejecidas de España, de Europa y del mundo, una de las zonas más envejecidas. Decían que prácticamente no había parejas de policías las cuales no tuviesen al menos los dos 50 años o más, ¿no? Bueno, policías que patrullan las calles, si hay problemas de delincuencia violenta, pues mejor que sean por lo menos un joven fornido de 20 y pico o 30 y pico años, ¿no? Porque si se topa con un delincuente que es un joven fornido y agresivo, pues una persona muy mayor no es lo ideal. Desde luego, por lo menos para reducirlo sin utilizar además deseablemente armas de fuego, ¿no? No es lo ideal que la policía y las Fuerzas Armadas, la tropa, estén envejecidas, ¿no? También, por otra parte, internamente, las sociedades envejecidas serían menos agresivas y propensas a cambios sociales bruscos, ¿no? Veremos datos del País Vasco, pues ahora mismo la sociedad vasca es mucho más vieja que cuando la ETA explosionó, ¿no? Los años de plomo de la ETA, ¿no? Y eso influye sin duda en la cantidad de gente que puede tener ideas alocadas de integrar grupos terroristas, ¿no? También yo creo que en toda la convulsión que ha habido en Cataluña, en cualquier otra época histórica, yo creo que habría habido, por desgracia, unos cuantos muertos o muchos muertos, ¿no? Porque ha habido pues, unas pasiones ahí desbordadas, tema muy duro, y sin embargo, pues en todo el procés catalán, yo creo que ha habido mucha violencia no física, ha habido algo de violencia física, pero comparado con otras épocas, la violencia física y sobre todo el derramamiento de sangre, vamos, es incomparable, ¿no? Con cualquier otra época. Y yo creo que eso tiene que ver con que la sociedad está muy envejecida, ¿no? Ya veremos algunos datos, ¿no? Y la delincuencia en general, la delincuencia violenta tiende a bajar, salvo por la parte de que vengan muchos inmigrantes que son más jóvenes, también sobre todo antes de integrarse, producen tienen tasas de delincuencia más altas. Un tema que para la seguridad de España, la unidad de España es fundamental, que es la evolución de lo que pasa en el País Vasco y Cataluña, pues veremos por demografía, que es la demografía catalana y vasca. Realmente la población es muy mayoritariamente de raíces con apellidos españoles, digamos, genéricos, ¿no? La población autóctona de 8 apellidos vascos o de 8 apellidos catalanes es muy minoritaria, y ahora además con la inmigración que ha venido, pues mucho más, ¿no? Eso tiene que jugar un papel necesario en el desenlace del desafío separatista, que en absoluto está terminado. Han dicho que lo van a volver a intentar los separatistas, pero claramente la demografía, en mi opinión, no les favorece, ¿no? Veremos datos, ¿no? Además de otro tipo de consideraciones.
Luego tenemos cada vez más población musulmana y eso se ve en Francia, se ve en Bélgica, se ve en otros países. Es un reto de inmigración y que puede tener consecuencias de seguridad y desde luego sobre todo como oleadas yihadistas, ¿no? Hace 60, 70 años el Islam en general no tenía esa asertividad que tiene ahora. Pueden haber ciclos, desde luego hay ciclos, y el último ciclo que hemos vivido de atentados ha sido muy duro, ¿no? de reafirmación de un islamismo radical. Si volvemos a un islam menos radical, pues la convivencia será más fácil. Si no, desde luego tenemos una población creciente, ¿no? Ceuta y Melilla en concreto, además dos partes de España, son ya de forma predominante, mayoritaria, étnicamente magrebíes, marroquíes. Su población es mucho más joven que la del conjunto del resto de España, tenemos datos, ¿no? Y en España en concreto, pues tenemos una población marroquí muy importante, con lo cual si tuviésemos un conflicto de verdad en Ceuta y Melilla y tuvimos un atisbo en la invasión que hubo, la especie de invasión migratoria que hubo en Ceuta hace unos meses, ¿no? Bueno, pues habría que ver, entre comillas, de qué lado se pone la población marroquí que está en España, ¿no? Eso es una situación un poco inédita y a futuro además hay muchos españoles del futuro, aproximadamente uno de cada 14, un 7% de los bebés de 2019, por ejemplo, tenían padres marroquíes, ¿no? Si dentro de 20 o 30 años o 15 hay un conflicto serio, pues ya veremos qué fidelidades pueden tener, ¿no? Porque pueden tener, lógicamente, un conflicto interno, ¿no? Decíamos antes que la delincuencia era cosa sobre todo de jóvenes, ¿no? Aquí se ve en esta transparencia la tasa de condenados por 10.000 habitantes por franja de edad. Eso pasa en España y pasa en todos los países, ¿no? Como veis, decae y es lógico, ¿no? La gente mayor es un poco más reposada, tiene otras virtudes, otros defectos, pero desde luego la delincuencia, sobre todo agresiva, es cosa más de jóvenes, ¿no? Y como decía, ahí la población extranjera tiende a ser a tasas mayores de delincuencia, no solamente en España. Esto es la proporción de reclusos por 100.000 mayores de 15 años en Europa, entre los extranjeros que hay en cada país, las personas nacidas fuera del país y los del país. Y como veis, uno sería que fuese lo mismo, ¿no? Quitando en Irlanda, que a lo mejor tiene una migración, sobre todo de los países europeos, las tasas son bastante mayores y esto es algo que hay que gestionar. Posiblemente tienda a decrecer, a decaer según se van integrando, pero esto es así. La España del futuro decía que iba a ser mucho más plural que la actual. Aquí veis el porcentaje de bebés de 2019 que tienen al menos un progenitor de origen extranjero. Típicamente son los dos, tanto padre como madre, pero son los que tienen o el padre y la madre, o el padre o la madre, y como veis hay provincias como Gerona, que es más de la mitad de los bebés de 2019 ya tenían al menos un progenitor de origen extranjero. Los orígenes son de todo tipo, hay hispanoamericanos, hay africanos, hay de todo tipo, en algunas zonas más que otras, pero vamos, son proporciones realmente impresionantes, ¿no? Y eso, como decía, tiene que jugar necesariamente un papel en la política futura catalana y vasca. Yo cuando estaba el tema de Cataluña subiendo y viendo cada vez más, de 2014 a 2015, fui a dar una conferencia a Barcelona y dije, para provocar un poco, digo, tengo una noticia y una buena mala para Artur Mas. La buena es que la Cataluña del futuro no será española y la mala es que tampoco será catalana, ¿no? Porque será casi mayoritariamente o casi de raíces de personas de otros países, ¿no? Como veis, la provincia de Gerona, Lérida, Barcelona, Tarragona, Cataluña está en cabeza de la población de origen extranjero en cuanto a bebés. En Madrid incluso más inmigración, pero es mayoritariamente hispana y los hispanos tienen menos niños que los magrebíes, ¿no? Los africanos. Hablando ya de la inmigración musulmana, esto es mi estimación con datos. Esto está todo basado en datos del INE, en lo que se llaman microdatos de nacimiento, que son unos registros por cada nacimiento, da muchas características, cuesta un poquito entender cómo se procesan, pero una vez que los procesas son tan datos como los que salen, por así decirlo, en abierto. Entonces mi estimación es que al menos en Almería y Gerona estamos hablando del 25 o 26% de bebés de 2019 con al menos un progenitor musulmán inmigrante, casi todos los casos los dos. He calculado pues, en función del país de nacimiento de la madre, luego qué porcentaje de musulmanes hay en ese país, los que son marroquíes, el 99, en 50 inmigrantes que hay de cada nacionalidad por el porcentaje de musulmanes, y me sale eso, y me sale que aproximadamente el 10% de los bebés de 2019 en España tienen al menos un progenitor musulmán extranjero, y como veis en Almería, Gerona, Lérida, Tarragona, Álava, Murcia tienen tasas muy altas, ¿no?
Luego en concreto hay pueblos, estos son pueblos grandes, sociedades pequeñas de unas decenas de miles de habitantes, donde los porcentajes son verdaderamente impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en Salt, el 73% es una ciudad de Gerona de unos 50.000 habitantes, 73% de los bebés de 2019 tenían madre nacida en el extranjero y el padre en 75% de los casos, y ojo que el 3,5% de los niños no tenían padre reconocido. Es un fenómeno que está viendo cada vez más, o son madres solteras por diseño, o son familias que comparten a lo mejor con un padre que tiene varios hijos y solo se inscriben con varias mujeres, por así decirlo, de facto, y solo se inscriben con una de las madres. Entonces teníamos en Salta en concreto, pues había el 73% eran hijos de extranjeros y en torno al 50% eran africanos, de los cuales más del 30% eran marroquíes. En Níger, en Almería, pues tenemos más de la mitad de los niños nacidos tenían padre o madre típicamente los dos marroquí. En Vic, en Barcelona, lo he puesto, en concreto fue la población donde a Vox la apedrearon en la última campaña electoral. No es, la proporción está bien tremenda, impresionante, 54% de madres o padres nacidos en España, y africanos más del 33%, Torre Pacheco, Murcia, 3/4 de lo mismo. Son poblaciones que he seleccionado, que son casos extremos, pero que están en nuestro país, están aquí y ahora, ¿no? Lógicamente eso cambia completamente, pues, sociológicamente esas localidades, ¿no? Tenemos un problema cuando la gente dice que en España la inmigración está muy bien integrada. Realmente no es así, ¿no? No está viendo, quitando los episodios terroristas que hemos tenido muy fuertes, el 11M y los atentados de Barcelona. Bueno, no ha habido otros grandes atentados yihadistas, como en Francia se ha habido muchos, o por lo menos conocidos, pero eso no es toda la medida de integración, aunque eso en sí ya es algo importante, ¿no? Las medidas de integración para mí sobre todo es que haya una convergencia, además de no haber mucha delincuencia o mucha más que la nativa, que haya una convergencia en renta, y de hecho tenemos la menor convergencia en renta de toda Europa junto con Bélgica, ¿no? Y eso se debe en parte a que tenemos una inmigración en media menos cualificada y en parte a las altas tasas de paro que os decía que hay por el sistema peculiar que tenemos en España de estado de bienestar y de control de fronteras, digamos, laxo, y de control de extranjería laxo. Entonces estamos a la par más prácticamente con Bélgica en la menor convergencia de Europa occidental. Eso es un desafío, necesitamos converger porque si no se genera una sociedad dual. Luego hay una endogamia muy alta, como decía, a la hora de tener niños, ¿no? Una medida de integración es en qué medida se forman parejas mixtas. Bueno, pues sobre todo de asiáticos y africanos. Este gráfico lo que dice es que si una mujer pakistaní, las madres pakistaníes en España, el 98% de los casos, cuando hay un padre reconocido, que son esa mayoría, aunque algún niño, como decía, sin padre legalmente registrado, el 98% de los casos de una pakistaní que tiene hijos, el padre también es pakistaní. La endogamia no solamente es por decirlo por continentes o por comunidades, porque si son musulmanes o no, son directamente endogamias nacionales, o sea, porque gente de Bangladesh lo mismo, 98%, gente de Bangladesh en España muy poca, sin embargo, cuando una bangladesí tiene hijos en España, también los tiene como un bangladesí. Una endogamia más o menos elevada es normal, porque la gente los humanos tenemos lo que llamamos el sesgo de afinidad, y es apuntarte más o menos con los tuyos, pero claro, no es deseable que sea tan alta, ¿no? Porque indica, insisto, una mala integración. Esos niños no están expuestos a uno de los progenitores que sea español o que sea de otra cultura, y eso puede generar, desde luego, efectos en el futuro claramente culturales en ningún. Bien, vamos a hablar un poco de Cataluña y el País Vasco. Como decía, la inmensa mayoría de la población vasca y catalana, aproximadamente 2/3 de la que no es inmigrante, tiene apellidos que llaman tipos españoles genéricos. En todas las provincias de España el apellido más común es García, sí, típicamente seguido de López, Martínez, apellidos así. Teníamos en mi fundación un militar que se apellidaba Martínez y el segundo apellido un apellido catalán. Entonces me dice, no, mi segundo apellido es catalán. Digo, no, el que es catalán de verdad es Martínez, que es el segundo apellido más común en Cataluña, ¿no? Además de que el otro apellido es más típico catalán, ¿no? Pero aquí veis el porcentaje de catalanes y vascos, de las provincias catalanas y vascas, que tienen, entre los que tienen alguno de los 50 apellidos más comunes en la provincia, cuáles tienen un apellido que sea de tipo español genérico, ¿no? Que no sea, yo que sé, en País Vasco pues hay muchos Alegres, lógicamente está entre los 50 primeros, pero hay muchos más Garcías, ¿no? Son porcentajes altísimos. Eso no quiere decir que el 87%, 97% de los alaveses tengan apellidos españoles, porque los apellidos vascos
A lo mejor hay mucha gente que tiene, hay muchos apellidos que no tiene poca gente, ¿no? Pero aproximadamente, componiendo bien los números, te sale que cerca de 2/3, y también coinciden 2/3 de la población vasca o catalana, tendría esas raíces, y de hecho con lengua vernácula pasa eso. Bueno, en País Vasco por supuesto, pero en Cataluña el idioma mayoritario, muy mayoritario, sigue siendo el español, pese a la inmersión lingüística, ¿no? Es el idioma que se habla en las familias mayoritariamente. La lengua mayoritaria de Cataluña no es el catalán, es el castellano, ¿no? O español. En la Edad Mediana, una cosa que ha pasado en el País Vasco, como consecuencia de como decía, la caída de la natalidad, ha pasado en toda España, pero en países con mucho más, ha sido que ha envejecido tremendamente. De hecho, es la región de España que más ha envejecido en los últimos 40 años, 40-45. No es la que está más envejecida, pero sí es la que más ha envejecido, ¿no? Y eso, sin duda, ha tenido efecto en el tema de la vida, sin duda, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo creo que a terrorista, pues, se mete, casi todos los que se meten a terroristas empezaban a lo mejor de 15 a 24 años, ¿no? No con 60 años de meterse a terrorista, ¿no? Ahora hay muchos menos, hay concreto hay la mitad más o menos de gente en esa franja de edades. Como veis aquí en esta transparencia, la gente nacida en el País Vasco de hijos de españoles, que había en 1981, 1996 y 2019, que eran hijos de madres españolas o personas nacidas en el País Vasco, nacidas en España, hijos de españoles en 1981, 96 y 2019. Entonces, en 1981 había más vascos con 15 a 24 años que con 60 años o más, ¿no? Ahora hay, pues, no sé, 4 veces aproximadamente el número de personas con 60 años o más, ¿no? Algo parecido se puede decir en nuestra guerra civil, cuando estalló la guerra civil española, la última, en el año 36, por cada español con 15 a 24 años con 15 a 35 años, había uno con 35 años o más, ¿no? Ahora hay como 3,5, ¿no? Hay tirando a 4, ¿no? Hay muchísimas más personas con 35 años o más que personas de 15 a 35 años. Entonces, al haber mucha menos área joven, tiene mucho menos peso. La juventud tiene muchas cosas buenas, pero también, lógicamente, una sangre más caliente, ¿no? Para pelear si hay discrepancias fuertes. Aquí se ve el incremento de la mediana de la población, como decía, en este caso la media, no la mediana, pero bueno, eso da una información parecida, la edad media de la población. Pues como se ve, el País Vasco es la que más ha aumentado en los últimos 40 años, la que menos Baleares, en parte porque ha tenido mucha emigración de otras partes de España, ¿no? En edad laboral típica, como comentaba, ahora vamos a hablar un poco de nuestra relación en términos relativos con Marruecos y España. Ya quedan Marruecos y Argelia, que son los dos grandes vecinos del sur. Por cierto, también entre ellos potencialmente enemigos y tienen, pues, bastantes disputas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que España tiene que saber jugar, entre comillas, para bien esa carta, para no tener problemas propios, ¿no? El tener las alianzas adecuadas. Bueno, pues aquí vemos la población en edad laboral típica que hay en España, en Marruecos y en Argelia, gente de 20 a 64 años. Dentro de unos 15 años, 14 años, ya estaremos prácticamente a la par con Marruecos y será más en Argelia, y en 2050 tendremos mucha menos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues en España ahora mismo tenemos un saldo vegetativo negativo total, y sobre todo españoles, creciente, y sin embargo en Marruecos hay como unos 400.000 nuevos marroquíes cada año y unos 800.000 argelinos, ¿no? La población de Argelia y Marruecos, que era mucho menor que la de España hace 50 años, ahora Argelia está a punto de pasarnos en población, y Marruecos, en población joven, ya nos va a pasar dentro de poco, ¿no? Nos ha pasado ya. En población de 18 a 40 años, aquí veis las proporciones, ¿no? Ya hay más jóvenes, más personas de 18 a 40 años en Marruecos y Argelia, aunque todavía hay poca diferencia con Marruecos, y va a seguir creciendo cada vez más, ¿no? Es la población que puede estar hoy día en edad militar, que se ha extendido también el periodo, los ejércitos, no sé hasta qué edad se puede ser soldado, pero yo creo que no sé si se ha extendido ya hasta 40 años, luego 35 y pico, y 35 a 40, y esa es la población que estaría en edad militar potencial, y como veis hay mucha menos en España y cada vez menos, ¿no? En Melilla comentábamos que la población, sobre todo la del futuro, es mayoritariamente de raíces magrebíes, es decir, generalmente marroquíes. Aquí veis que los nombres más
comunes de recién nacidos en Ceuta y en Melilla. A la derecha se ve lo que pasa en la década de los 70, en el medio en los años 2000 y ahora en el último año que había, creo que era en el año 2019. Entonces he puesto en azul los nombres que sean de tipo español y en blanco son los nombres tipo marroquí árabe, ¿no? Y como veis, pues en Melilla todos de los 10 nombres más comunes son tipo árabe: Mohamed, Rayán, Alam, Maher, Amir. En Ceuta sale el 85% aproximadamente de los que llevan alguno de los 10 más comunes, ¿no? Y en apellidos a mí me sale con los 50 apellidos más comunes, que en Ceuta el 52% en 2020, según el padrón, eran de tipo árabe, 51,9%, y en Melilla el 54,3%, es decir, la mayoría de la población, pero que será la mayoría, la mitad, un poco más de la mitad, pero la mitad más joven, ¿no? Por tanto, el futuro. Musulmanes que hay en España, ¿cuántos hay en España? Pues mi cálculo es que hay aproximadamente el 4% del total, cerca de 1,4 millones de inmigrantes, más sus hijos nacidos en España, será a lo mejor 1,8 millones, entre 1,8 y 2 millones, no es fácil precisar exactamente, pero es sobre todo la población joven y masculina, ¿no? La inmigración musulmana es muy mayoritariamente masculina y lógicamente no son viejos, ¿no? Los viejos emigran poco, ¿no? En concreto, muy mayoritariamente a su vez es marroquí, como el 70% de los musulmanes que hay en España son marroquíes, que son casi ya, se aproximan al millón. A lo mejor este año llegamos ya al millón de personas nacidas en Marruecos, parte tienen ya doble nacionalidad, pues serán estadísticas de extranjería. Conviene preguntar si hablamos de personas por país de nacimiento o por nacionalidad, porque el INE ya típicamente, si una persona tiene doble nacionalidad, solo la computa como español en vez de dar los dos datos, ¿no? La gente que tiene solo la nacionalidad española, que tiene solo la nacionalidad extranjera, tiene las dos porque sociológicamente pues tiene su interés, ¿no? Saber, ¿no? Lo que más hay son marroquíes, pakistaníes, 25.000, pakistaníes hay sobre todo en Barcelona y en La Rioja. En Barcelona, por ejemplo, aproximadamente el 3% en la ciudad de Barcelona de los hombres de 20 a 40 años son pakistaníes de nacimiento, ¿no? Es un porcentaje bastante impresionante. Senegal, Argelia, Mali son otros países que apuntan población musulmana. Como decía, es mucho más numeroso entre los hombres jóvenes y de mediana edad. En concreto, por ejemplo, en Almería el 20% aproximadamente de los hombres de 16 a 44 años son musulmanes de origen extranjero, la gran mayoría marroquíes, Leria el 17%. Estos porcentajes da igual, no por punto arriba, punto abajo, pero el orden de magnitud es ese, ¿no? Son porcentajes muy altos, ¿no? Esta población, por cierto, es la franja de edad en la cual hay la mayoría de la delincuencia, de los yihadismos, en esta franja de edad, ¿no? La mayoría no son mujeres, ni son tampoco gente muy mayor, pero son gente joven y en edad mediana, sobre todo jóvenes, ¿no? Vamos a hablar un poco, para ir terminando, vamos a terminar hablando de geopolítica, geoestrategia ligado al peso poblacional. El peso poblacional de Europa en el mundo lo vemos en esta gráfica, ¿no? Europa hacia 1500 es el 18% de la población mundial, tuvo un crecimiento de población bastante fuerte porque se desarrolló más y mejor, sobre todo en el siglo XIX, que fue la explosión en el gran siglo europeo. Bueno, España había precedido, ¿no? Con sus hazañas, su conquista americana, pero realmente la explosión que se produce en el XIX y también se ve en la población, y llegamos a ser el 25% de la población mundial. Bueno, ahora somos el 10%, hemos tenido muchos menos niños que el resto del mundo en las últimas décadas, sobre todo, entonces pesamos cada vez menos y tendemos a pesar cada vez menos, ¿no? China, volviendo a la situación general, tiene de 4 y 5 veces la población en edad laboral, por tanto, su potencial de PIB en solo 20, 25 a 30 años, no hay ninguna razón de peso por la que China no tenga entre 3 y 5 veces el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, por lo cual no habrá ninguna discusión de cuál será la primera potencia mundial, porque ahora mismo ya tiene algo más de PIB en paridad de poder adquisitivo, pero Estados Unidos tiene lógicamente un acervo, tiene un capital instalado, tiene digamos, un prestigio, tiene pues, muchas cosas del pasado, pero China está creciendo cada vez más. Si bien por demografía China tiene un riesgo, China ha envejecido muy muy rápido con la política de hijo único, con una caída muy abrupta de la natalidad, se dice que corre el riesgo de envejecer antes de desarrollarse en todo, de ser vieja, being old before being rich, dice en inglés, de ser vieja antes de desarrollarse. Nosotros en España o en Alemania, en países europeos, aunque tenemos un problema de envejecimiento muy serio, es verdad que tenemos ya unas infraestructuras
impresionantes, ¿no? Aunque no hiciésemos ninguna, mantenerla cuesta, pero cuesta menos que hacerla, pues ya tendríamos todo un capital físico desarrollado, cosa que no tienen en esos países, ¿no? La India será la siguiente superpotencia más importante del mundo si nada cambia, porque va a superar dentro de poco la población a China, y en población joven ya la supera con mucho. Rusia tiende a ser un país muy poco relevante. Rusia es un país que está vacío, que tiene, sobre todo Siberia está prácticamente vacía, entonces tiene un problema demográfico muy serio, también con pérdida de población nativa. Y África por demografía, la potencia demográfica de África es impresionante, lo veremos en la gráfica al final. Occidente en concreto, no he puesto aquí titulado, es una referencia que di para que no me dio tiempo a traducir, ¿no? para un foro internacional en Estados Unidos. Sí, Gloria Occidente, ¿no? Así se va la gloria de Occidente, ¿no? En 1950, casi el 22% de la población mundial era europea, incluyendo Rusia, y casi el 7% de Norteamérica, ¿no? Norteamérica está en azul, y como veis, pues no paramos de menguar, ¿no? También está, bueno, Occidente también se puede considerar Australia, Nueva Zelanda, pero tiene muy poquito peso. Entonces, realmente tendemos a ver relevancia en un mundo en el cual lo que no es Occidente nos está igualando, lo cual, bueno, pues es una satisfacción que toda la humanidad llegue a la prosperidad, pero claro, los valores, vamos a tener un choque de valores, una convergencia de valores, y no se está viendo, que puede ser muy importante, ¿no? Y temas de seguridad asociados a esto. En el submundo hispánico, España, éramos, bueno, fue lo que éramos España, ¿no? Y éramos, por supuesto, el país más poblado, pero en 1951 nos sobrepasó México, ¿no? México, que tenía bastante menos población que España hace 150 años y menos hace un siglo, pues en 1951 nos pasó y pasamos a ser el segundo, ¿no? Nueva España, que era, como se llama, el Virreinato de México, pues pasó a ser la primera España, ¿no? Entonces, que ya nos ha pasado Colombia, dentro de poco nos pasará Argentina, Perú será el siguiente. Esto si nada cambia con las tendencias actuales. Como digo, todo lo que hay en futuro, lo de Argentina es prácticamente seguro, pero cuanto más nos vayamos al futuro, las proyecciones demográficas son muy ajustadas, se parece mucho a lo que va a pasar a pocos años vista y a más años vista menos, ¿no? Pero es que nos pasaría hasta Guatemala en 2080, ¿no? Dentro de 60 años nos pasaría a Guatemala, que ya pensamos un país muy pequeñito, poco poblado, ¿no? Y luego, por supuesto, si consideramos a Filipinas como un país hispano y a Estados Unidos por su población hispana, ya seríamos el quinto país, ¿no? Filipinas tenía en 1950 9,5 millones de personas, cuando España tenía 28 millones, nos pasó en población en el año 68 y ahora tiene 100 y pico millones, ¿no? Lo cual tiene mucho más peso en el mundial que España, ¿no? Vemos el balance entre Estados Unidos y China. Estos datos se va a entregar a los que lo deseen, ¿no? Entonces se ve la población en edad laboral y la población en edad de los mayores, ¿no? Los mayores, pues tenemos un deber moral de atenderlos, pero lógicamente consumen recursos, ¿no? A veces dicen en las guerras que si hieres a alguien es mucho mejor herir a un enemigo que matarlo, ¿no? Porque así ocupa a dos personas, ¿no? Al herido, que ya no puede pelear, y a otro que le tiene que ayudar, ¿no? Bueno, pues la población mayor, pues es una población a la que tenemos un deber moral, pero lógicamente consume recursos, ¿no? Un país con mucha población mayor tiene menos potencia para otras cosas, porque tiene que dedicar ese dinero, tiene que dedicar más dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos que dedicar mucho más porcentaje de nuestro PIB, aunque sea mayor, que Marruecos y Argelia, a pagar pensiones, ¿no? Y pues, como veis, la población en edad laboral de Estados Unidos, China y la India, Europa, las proporciones son que China ahora mismo todavía tiene más población que la India, pero va a ser mucho menos, se ve en rojo en una de las líneas en medio, va a tener mucho menos. China, la India le va a sobrepasar con mucho, va a ser, en cambio va a tener mucha más población mayor de 65 años, Estados Unidos es un enano, o sea, si China iguala en productividad de Estados Unidos, lo deja hecho un enano, y eso tiene consecuencias muy serias. También debería tener consecuencias, yo creo, de unión adicional entre Occidente, ¿no? La Unión Europea puede ser un proyecto discutible de puertas adentro. Es muy importante que esté bien organizada, que Alemania no aplaste al resto, que Bruselas, que es una entidad que lo que llamamos Bruselas, no rija de forma no democrática y contra los intereses de los países de la Unión Europea, pero de cara al exterior, o Europa se une o es un enano en el mundo. Vamos a ser aplastados o por lo menos vamos a ser o vasallos, o vamos a ser dependientes, o
no vamos a estar bien en un mundo si no tenemos como mínimo la fuerza demográfica que da la Unión Europea, que sigue siendo pequeña en proporción a China o a la India, pero es mucho más que cualquier país por separado, y por supuesto incluido el nuestro, ¿no? Y comparado Europa con África, vamos a tener también un tema de seguridad tremendo, sin duda, porque hay una presión migratoria de África. Aquí veis en azul la población africana desde 1950 hasta ahora, y luego las proyecciones a futuro de las Naciones Unidas en uno de sus escenarios, que es el escenario que llaman sin migraciones, y en rojo la población europea, de toda Europa, incluido Rusia. Entonces, África nos sobrepasó en población ya hace, pues, en el año 2000 ya nos había sobrepasado en población, siendo mucho menos de la mitad que 50 años antes, que en 1950. Cada vez son más, y bueno, realmente el desequilibrio es alucinante, ¿no? A finales de siglo los africanos serían unos 4.000 millones, eso teniendo en cuenta que también su tasa de fecundidad va a caer, y los europeos pues estamos estancados y decreciendo, ¿no? Y voy a terminar con algunos interrogantes antes de dar paso al coloquio sobre la evolución demográfica del patriotismo, ¿no? ¿Qué evolución? Estos son preguntas, ¿no? Preguntas en las cuales se intuye perfectamente una respuesta, pero bueno, prefiero dejarlos como preguntas, ¿no? ¿Qué evolución tendría el patriotismo en países como España y casi todo Occidente si una parte apreciable de su inmigración se aferrase a su acervo cultural y no se integrase, ¿no? Si no hubiese un buen melting pot, como llaman los americanos, ¿no? Se diluiría, se generaría una sociedad dual en cuanto a afición patriótica. ¿Cómo evoluciona el sentimiento patriótico en Europa y Occidente si ven que las personas del país y los inmigrantes bien arraigados, un inmigrante bien arraigado que lleve 20 años y se siente el país, pues a todos los efectos es casi o es sin casi del país, pero de repente ve que no se protegen las fronteras y vienen masas enormes de personas habiendo paro, ¿no? Si no hay paro, pues oye, por supuesto que se abran fronteras, pero eso no está pasando, ¿no? Pues, lo normal es que se sientan abandonados, ¿no? Eso explica en gran parte el éxito que tuvo Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es decir, Washington nos ha abandonado porque nos ha protegido frente a la competencia laboral a las clases, sobre todo bajas y medias bajas, ¿no? Personas de clase alta no compiten con la inmigración, ¿no? Personas cualificadas no compiten con la inmigración, pero las personas, un camarero español sí compite con un camarero extranjero, un camarero extranjero que lleva aquí 20 años compite con el mercado de llegada, ¿no? Hay muchos puestos de trabajo en los cuales sí se compite, ¿no? Es verdad que hay algunos que menos, pero eso, yo creo que eso tiene que hacer disminuir el sentimiento patriótico, ¿no? Porque la patria, yo creo que una patria no debe ser, el nacionalismo no es deseable, el nacionalismo excluyente, pero una cosa es eso y otra cosa es que no hay una cierta protección de los nacionales. Luego, en el tema vasco y catalán, ¿qué papel va a jugar la inmigración hispánica? Es también muy abundante en Cataluña y el País Vasco, pero en Cataluña hay mucha población africana y asiática, y en el País Vasco también, pero la inmigración mayoritaria también ahí es hispana, y hablo también de otras zonas de España donde se está potenciando la parte cultural, por así decirlo, menos española común, como es Galicia, las Baleares, Comunidad Valenciana. Va a haber mucha población, hay mucha población hispana y va a haber mucha población hijos de hispanos, ¿no? Y luego ya una reflexión general, ¿no? Y es que lo pongo como pregunta, pero yo creo que la respuesta es así. Es decir, en la sociedad abierta, el patriotismo en el pasado, pues las personas solamente tenían un destino, que era su patria, y las clases altas pues tenían sus negocios, y las clases altas tienen derecho a vivir muy bien si a su vez generan dirigen bien un país, en mi opinión, ¿no? Las personas que crean riqueza pero también lo crean para el resto, pues muy bien que sean ricos y crean puestos de trabajo, pagan muchos impuestos y demás, pero claro, y por tanto tenían una necesidad de que su país fuese bien, ¿no? Si el país iba mal, pues ellos tenían que involucrarse en su nación. Pero ¿qué pasa si en tu país tienes un gobierno mostrenco, una situación complicada, pero tienes muchos negocios fuera? Pues claro, puedes vivir fuera, ¿no? El patriotismo de ahora se ve resentido por la globalización. Entonces es más difícil solucionar problemas graves de un país en cuanto a que tiene de la solución sus clases altas, que siempre tienen más influencia y recursos, porque tienen ya negocios fuera. Las grandes empresas españolas, que llamamos españolas, son todas multinacionales, y por tanto su involucración es mucho menor. Y luego los individuos que se sientan que su país no tiene futuro, pues tienen cada vez más fácil que nunca marcharse, ¿no?
Por tanto, tenemos un problema, el patriotismo tiene un problema comparado con el pasado y, por tanto, como las cosas vayan muy mal, pues hay más posibilidad de que no haya un esfuerzo por mejorarlas, como por ejemplo la demografía española que hemos hablado, porque los individuos se pueden ir fuera, ¿no? Eso puede ser bastante malo para el patriotismo. Y con esto ya termino y quedo a vuestra disposición para el coloquio. Muchas gracias.